Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Damos gracias al Señor por estar juntos. No tengo que usar. Damos gracias al Señor por estar juntos, compartir este tiempo. Es un tiempo importante para cada uno de nosotros. Tener la comunión entre nosotros, compartir y alegrarnos de ver. Por ejemplo, está María Angélica con nosotros, que ha estado muy enferma, una fractura en la cadera, algunas cosas más por ahí que le han afectado muchísimo, pero ella, con toda fe, con toda convicción, ha confiado en el Señor, que tiene el control de todas estas cosas. Y así, de manera personal, cada uno de nosotros tendrá que dar gracias a Dios por todas las cosas que suceden. Hablé hoy día con Renato, no por teléfono, porque a todos estos teléfonos no tiene mano, no recibe llamadas, no porque no quiera, porque el teléfono está mal. Así que hablamos por audio sobre el mensaje y no se puede mover, está con dolor. Entonces, un viaje de su casa acá finalmente termina perjudicándolo. Sí. Así que me dijo eso y le mandó un saludo a todos ustedes. No van a operar. O a lo mejor sí, no me dijo, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué operar? No, La próxima semana van a ver el examen, sale para ver qué día van a poder ver la intervención. Así es que esa es un poco la situación de Renato, que no es menor. Y bueno, doy gracias a Dios porque ya tengo un poco más de voz y puedo compartir con ustedes, ¿no? Andar con mi batería radio por la otra vez. Mira, mientras yo sabía que obviamente me tocaba compartir la palabra con ustedes y siempre pensábamos cómo logramos conocer al Señor. De qué manera usted llegó al Señor. Y claro, hay muchas personas que han sido agentes que han permitido que usted venga a tener una relación con el Señor. Alguien alguna vez en la historia de su vida le predicó el Evangelio. Así que usted no puede decir es una casualidad. Por tanto, cuando alguien le predicó el Evangelio es porque había un interés en esa persona de traspasar a otras personas la vivencia que han tenido espiritualmente. Lo cual es una maravillosa acción espiritual que podemos hacer todos. No necesariamente tenemos que reunirnos como un grupo grande para hacer las cosas que nos corresponde hacer. Pero mientras yo pensaba en el resultado final de la conversión, del evangelismo de alguien hizo un sacrificio mayor y tremendamente importante para nuestra sociedad, y desde aquel día el mundo cambió. El mundo cambió absolutamente. Fue cuando el Padre Celestial encomienda a Jesús que venga a reconciliar la relación rota, interrumpida, quebrada, fracturada entre los hombres y Dios. Entonces, mi tema de hoy es un poco largo, creo que no lo voy a alcanzar a compartir completo, es reconciliados en Cristo Jesús. ¿Y qué es la palabra reconciliación? La palabra reconciliación envuelve primeramente aceptar de una realidad de vida de una persona, que puede tener una forma de ver distinta a la vida que otro. Sin embargo, hay un factor determinante que tiene que ver con el perdón. Y aquí lo que hizo el Padre, nuestro Padre Celestial, en algún momento de su corazón, determina
que Jesús tiene que ser el reconciliador. Para que usted vaya entendiendo la envergadura de esta palabra, Jesús es el reconciliador entre Dios Padre y nosotros. Si no hubiese estado Jesús en medio de esta reconciliación, nosotros funcionaríamos por leyes, por mandatos, por mandamientos, tal cual como se hacía en el tiempo de las leyes. Jesús, en este acto de reconciliación, termina con ese proceso de que yo debo cumplir ciertos mandamientos, ciertas órdenes, para que pueda tener acceso al perdón de Dios. Esto es en el tiempo antiguo. Hoy día eso no es necesario, porque Cristo es el reconciliador. Por eso es que cuando a usted le hablan del Evangelio de Cristo, cualquiera sea la persona que le habla, le está hablando de que Jesús ha terminado su vida en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que ha pasado con Jesús. Y miren lo que dice la Escritura. Voy a usar Efesios 2, del 12 en adelante. Voy a leer bien esta parte, más que bien rápido, porque quiero terminar con 6 puntos de una mirada distinta de lo que tiene que ver con este tema de la reconciliación. Ahí dice claramente, en aquel tiempo, habla del tiempo pasado, estabais sin Cristo. Cada uno de nosotros, alguna vez en la historia de su vida, estuvimos sin el conocimiento de Cristo. No lo conocíamos, no sabíamos quién era. Había una ignorancia profunda en nuestro corazón respecto de quién era Jesús. Hasta que alguien vino y nos mostró la luz del Evangelio de Cristo y nuestros ojos se abrieron, nuestra comprensión se amplió y dimos un paso de fe. Por eso que el texto dice que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel. Y aquí se refiere al hecho que quien tenía posibilidad de alcanzar el perdón eran solo los hijos de Israel. Nadie más. Nadie más. Y ajeno, dice, a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto es el tema asociado al pacto de Abraham, ¿no? Así es que, y de Moisés. Entonces, ese pacto nos hacía cumplir una serie de mandatos y leyes. Pero ahora dice, en Cristo Jesús, vosotros, ustedes o yo, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. Extraordinario. Hoy día Jesús no es lejano, está cerca suyo, está en su corazón. Pero hay un sacrificio. ¿Cuál fue el sacrificio? La cruz. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y derramó la sangre que limpia todas nuestras maldades. Jesús limpia nuestras maldades con su sangre. Por tanto, hay 2 líquidos importantes en la Biblia, líquidos. El agua del bautismo, que mata, que muere, que acaba con el viejo hombre, y la sangre de Jesús, que limpia nuestros pecados. Él es que limpia nuestros pecados. Sigamos, dame la siguiente lámina. Porque Él es nuestra paz. Usted cuando conoció al Señor, ¿tuvo su corazón con paz? Él es nuestra paz. Dice que de ambos pueblos, habla del pueblo de Israel y los pueblos redimidos, los gentiles. Son 2 pueblos, ¿no? Dice, hizo uno. Esto lo encuentro glorioso. Francamente, el tema mío hoy día es la reconciliación. Pero yo siempre he tenido en mi corazón compartir esos 2 versículos, 14 y 15, respecto de que Él hizo un solo pueblo. De 2 hizo uno. Porque el perdón de los pecados para los gentiles llegó a través de reconocer a Jesús. Y también el perdón de los pecados llega a través de que los judíos cumplan los mandamientos de la ley
pero ellos también tienen la posibilidad de unirse al pueblo de Dios, al un solo pueblo redimido por la sangre de Jesús, y podemos convertirnos en un solo pueblo. Eso es algo muy notable, que uno tiene que ir viendo el desarrollo de la historia, de cómo la iglesia ha ido introduciéndose en esto en los años. Aboliendo, dice, en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, ¿ves? Ya no funcionamos por leyes, funcionamos por gracia, expresado en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo, ¿y qué dice después? Un nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, la reconciliación de Jesús tiene expresadas todas estas cosas. Sigamos con la siguiente lámina. Y aquí está lo que decía al comenzar: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Por eso que habla aquí, este tema tiene que ver con la reconciliación, porque cuando yo perdono a alguien, me reconcilio. Esto es como el fenómeno de un matrimonio. Aquí la palabra reconciliación cae muy bien. Cuando un matrimonio tiene dificultades y está problemado, que tienen una mala convivencia y que no pueden llevarse bien, ¿verdad? Hay un momento dado en que ellos deciden ponerse a cuenta entre ellos. Y la palabra reconciliación habla de la restitución de la relación matrimonial. Es cuando un matrimonio está en crisis, hablan, conversan, se perdonan, se aceptan y viene una reconciliación. Entonces el matrimonio que estaba en crisis y que podría llegar a la separación, terminan por anular esa figura de a lo mejor romper, terminar su vida matrimonial, porque han sido reconciliados. Aquí hay un punto súper importante en este concepto. Alguien da el paso primero. La reconciliación no es una cosa instantánea que nace entre los dos y se vuelve una sola cosa. Alguien tiene que dar el paso primero. Para reconciliar, tenemos que ambos tener la voluntad de ser reconciliados. Si no, el matrimonio va a seguir despedazado, va a seguir interrumpido, y la relación entre la pareja es mala, es pésima y no tiene vuelta. Dígame que usted no es triste y es muy lamentable cuando escucha que un amigo o un pariente, y peor aún en la iglesia, cuando sabe usted que un matrimonio se separa. Cuando hay una separación matrimonial es porque la problemática es completamente irreconciliable. Ya no te aguanto más, tú tampoco me aguantas a mí, mejor sigue tú por tu camino, yo sigo por el mío, y así vivimos de una manera más fructífera, creyendo, entre comillas, que a través de esta decisión van a alcanzar un nivel de paz. Y no es así. Créanme que no es así. Entonces, la palabra reconciliación tiene mucha implicancia en la restauración familiar, en la restauración matrimonial. La palabra reconciliación está claramente establecida, pero hay un montón de textos en la Escritura, yo alcancé a sacar algunos, de lo que habla de la palabra reconciliación. Entonces, y Jesús es el conciliador de todas estas cosas. Él es el que nos reconcilia consigo mismo. Luego voy a explicar ese punto. Sigamos. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. A lo mejor esto puede costar un poquito entenderlo, ¿no? En lo inmediato. Dice que el uno y el otro, ambos a lo mejor no conocían al Señor,
Pero cuando conocen a Jesucristo, el Espíritu renovado, aceptado de Jesús en el corazón de las personas, dice ahí, tenemos entrada por un mismo Espíritu. Aquí vuelvo a mencionar aspectos fundamentales de nuestra fe. Esta iglesia es una iglesia que cree en la Trinidad. Vale decir que en el Padre, ¿quién más? ¿Y quién más? El Espíritu Santo. Entonces aquí hay una acción poderosa del Espíritu Santo que se introduce en el corazón de cada uno de nosotros. Y Él, el Espíritu Santo, nos va mostrando verdaderamente cuáles deben ser los pasos que tenemos que dar en esto, ¿no? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vale decir, esta reconciliación nos otorga el derecho de sentirnos que somos parte de la familia de Dios, ¿no? En la última parte, edificado, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hay una palabra clave en este texto. Dice que siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Lo he ejemplificado en otras ocasiones cuando me ha tocado predicar de algo parecido a esto. El fundamento es indispensable para construir un edificio. La casa que usted vive, donde vive usted, sobre todo aquellos que viven en el edificio, tienen unos fundamentos que son la parte sólida de la construcción, donde va a soportar el peso del edificio. Impresionante, impresionante. Cuando yo tuve la oportunidad de construir ese edificio donde que ustedes conocieron, el plano decía que había que hacer una fundación de 60 centímetros, que es esto, por 80, un poquito menos que esta mesa. Cuando empezamos a excavar, nos dimos cuenta que en realidad la medida que pedía el arquitecto era como chica, yo la encontraba chica. Entonces empezamos a excavar, y entonces encontramos que no tenía roca firme o terreno firme para levantarla. Entonces pedimos un informe a un organismo particular, DICTUC, y nos mandaron el informe. Y el informe nos dice lo siguiente: ancho de la fundación corrida, que es, el Sergio sabe esto, fundación corrida es el comienzo de un punto de construcción de la fundación hasta cuando termina el edificio. Pero nos decían que tenía que tener 1 metro de ancho, y el arquitecto decía que eran 60. Y decía 80 de fondo, y el arquitecto dijo que tenía que tener 120. Es decir, el fundamento estudiado por un ingeniero, por un calculista, estaba mal hecho. A veces el fundamento de Cristo no se pone bien en el corazón de los hermanos. Por eso que su fe es débil, su fe es flaca, porque tiene duda de la presencia del Espíritu Santo en su corazón. Cuando el fundamento está puesto, no hay crecimiento espiritual. Si yo hubiese hecho esa fundación corrida y hubiesen venido los inspectores a revisar, me habrían rechazado esa fundación. Hermanos, Jesús nos reconcilió con nuestro Padre Celestial. Usted andaba perdido en el mundo igual que yo.
Andábamos alejados, como dice ahí la Escritura, del Señor. No le conocíamos, no sabíamos de Él, hasta que de pronto alguien nos habló de Él. Pero si esa persona no prestó atención y no actuó con fe ni con convicción, el fundamento de su fe se hace débil, se hace pobre y se puede caer el edificio. Mire usted, siempre es más costoso, tiene un mayor costo demoler para construir algo nuevo. Siempre. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros en la vida cristiana cuando el fundamento está mal puesto? ¿Cómo lo podemos votar? ¿Lo tenemos que votar como lo hacen en la construcción? ¿Con máquinas, con chuzos, con cango? ¿Cómo bueno lo que escuchan? Algunos, sí. Pero ella dijo la clave. Arrepentirse. Tenemos que arrepentirnos de la conducta que hemos tenido. Por eso es que aquí el Señor habla de que Él es la piedra principal de nuestra fe. Su fe está puesta sobre el fundamento que es Cristo Jesús, el Señor y soberano de su vida, de mi vida y del mundo entero. Entonces, haciendo una pequeña asociación a lo que en el corazón Dios le puso a Cristian, orar por los que no están ocupando estas sillas. Uno puede preguntarse, ¿por qué no está? Porque hay cosas que no son más importantes que estar en comunión con el Señor. ¿Qué es más importante hoy día? Por ejemplo, hoy día es importante el fútbol. Yo soy futbolero, me gusta el fútbol. Hay un partido espectacular hoy día. ¿Ah? Fíjate. Entonces hay cosas que son más relevantes para el compromiso con el Señor. Le comentaba a Margarita recién. Mira, no es más importante que Él venga acá o la persona venga acá. Es su actitud que debe tener en amor con el Señor. Claro, uno puede decir, no, pero es que hace mucho calor, hermano. Yo admito y usted anda en auto. Sí, yo reconozco eso. Pero ¿y dónde está la voluntad de su corazón para tener comunión con el Señor? Entonces, parece ser que el fundamento está mal puesto. Entonces uno puede decir, oye, pero bueno, después de la situación que vivimos, nunca fuimos más de 30 o 35, pero hoy día vemos 13, yo los conté. 13. Buen número, 3. Igual es un buen número para el Señor. Buen número. Gracias, hermana, porque usted me alienta. ¿Ah? ¿Ah? Un buen número. Entonces, es tan importante entender esta parte. El compromiso con el Señor es uno solo. Él no le da una variable de creer. O cree o no cree. ¿Acepta o no acepta? ¿Verdad? Sigamos. El 22, espérate. El 22 dice, en que vosotros también sois justamente edificados. ¿Qué significa? Yo hablé del fundamento. Un edificio no se hace solamente con fundaciones. Se tiene que empezar a edificar. Y hay una serie de técnicas para edificar un edificio de cierta altura. Usted tiene que usar fierro, pilares, vigas, etc. Es la única forma que usted le vaya dando estructura sólida al edificio mientras va construyendo. Será imposible que estos elementos constructivos usted no los emplee para levantar un edificio de altura.
Aquí la palabra edificar tiene que ver también con el ejemplo que estoy hablando de altura. Edificar su vida espiritual. Usted tiene la responsabilidad de edificar su vida espiritual. Y vamos a ver 6 razones por las cuales usted debe empezar a crecer espiritualmente. Veamos, 6 miradas desde la reconciliación en Cristo Jesús. Yo anduve muy rápido esta vez, creo que estamos en un tiempo bueno para terminar. Dame la primera. Primero, 6 miradas de ser reconciliado. ¿Qué dice la Escritura? Reconciliado con el hermano. Aquí la palabra, estoy hablando de un contexto netamente de iglesia, pero sabemos perfectamente bien que a veces hay diferencias sustantivas entre los familiares. Yo he estado en varios responsos en el cementerio y en una ocasión cuando falleció el padre de un pariente mío que es casado con una hija, con una sobrina mía, con la Fernanda. Me invitó el marido de ella, Mario, a que tuvimos responso con la familia. Y el Señor puso en mi corazón a hablar del perdón. Yo le dije, este caballero no lo he visto nunca, ahora lo acabo de ver porque está aquí en el cajón. El papá de Mario. No lo he visto nunca. Pero yo quisiera no hablar de él, porque no sé qué hablar. Pero yo quisiera hablar de lo que están escuchando hoy día. Y hablé del perdón, de la reconciliación, de perdonarse entre hermanos, parientes, tíos, sobrinos, perdonarse. La vida es muy amarga cuando uno tiene un rencor en su corazón. Es como que si tuviera salida así con hiel, ¿cómo se llama? Con hiel. La saliva es amarga. Especialmente cuando te enfrentas a la persona y sabes que hay una diferencia. Y no quieres aceptar la realidad de lo que pasa. No, es que a mí me la hice y yo no se la perdono. Ese es un rencor que tiene casi una costra en el corazón tuyo. Raíces, como dice ella, profundas de amargura, de soledad, de tristeza. La persona que rompe con alguien cree que va a quedar impune, que no va a tener dificultades. Pero no solamente ella queda mal o él queda mal, sino que también a quien no logró conciliar o reconciliarse o perdonar el error que cometió. Es fundamental que en la vida usted camine sin tener que dar explicaciones a nadie y que usted acepte cuando le han cometido un error contra usted, usted tenga una actitud de perdón. La reconciliación tiene que ver con olvidarse de los errores de los demás. Yo me voy a reconciliar con mi hermano en Cristo, con mi hermano carnal. Y hablando de esta prédica que yo tuve, de ese responso, terminado el momento ahí en la iglesia en que me invitaron, se acerca el esposo de mi sobrina y me dice, yo venga, oiga, ¿alguien le contó la historia de la familia a usted? No. ¿En serio? No, ni idea. Es lo que el Señor puso en tu corazón para compartir con alguien. Yo no conozco a tu papá. Es que sabe, dijo, aquí hay 2 hermanos que hace 30 años que no se hablan. Que no se habla. Cuando se encuentran, pasan por el lado. Usted, tío, hizo algo que nadie ha hecho. No sé qué hice, solamente fui inspirado por el Señor para compartir con ustedes lo que en mi corazón tengo. Pero ha sido, me dijo, sorprendente.
No sé si los hermanos se reconciliaron, no tengo idea. La verdad es que fue haber estado 2 horas en ese lugar y nunca más vi a nadie. Después se acerca un tío de Mario, que yo lo conocía, porque trabajaba en algunas empresas que yo trabajaba. Y me dijo, muchas gracias, hermano. La verdad es que su palabra impactó a la familia. No, esa es nuestra tarea. Reconciliar al mundo consigo mismo. Reconciliar. No aumentar el drama. No seguir escalando en declarar que no quiero saber nada de esta persona. Le hizo un daño profundo. A Jesús le hicieron un daño tremendo, lo mandaron a la cruz. Murió en la cruz sin tener ni un solo pecado. Ni un solo. Pero él murió en la cruz por el perdón de cada uno. Entonces, reconciliado con él podría haber puesto con el hermano, con el tío, con el abuelo, con mi vecino, con mi compañero de universidad, con quien quiera. Dame lo siguiente. Ahí está el respaldo de lo que acabo de decir. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Yo no saco nada con venir a la iglesia, hermanos queridos. A lo mejor a martillar mi conciencia si yo no estoy dispuesto a perdonar a mi hermano. Mejor que no vengas, porque esta es como una ofrenda al Señor, venir acá al culto. Usted viene al culto. El culto es algo que yo voy a adorar. Eso vengo a hacer. Usted no viene a la reunión del domingo a tomarse el café, usted no era mi hermano. Usted viene al culto. Viene a adorar a nuestro amado Señor. A reconocer en Él los méritos que ha tenido para que usted hoy día esté libre de pecado, libre de culpa y tenga una esperanza de vida distinta. Entonces, ahí está el respaldo para lo que estaba hablando. Entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cuándo? Reconcíliate primero con aquel ser que está distante de tu vida. Dame la segunda lámina. Este es el primer punto. El primer punto de las 6 miradas. Dame el texto. Este texto está amarrado el 18 en dos aspectos. Y todo esto dice proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Yo estoy reconciliado con mí mismo por Cristo. Él me reconcilió y algún día abrió sus brazos y me dijo, ven, yo te acepto como hijo y perdono todas tus faltas. Él reconcilió mi vida con Él. Todo aquello que no estaba grato ante los ojos de Él, yo pedí perdón a Él. Y Él me reconcilió y me amó. Y nos dejó un encargo. Algunos de nosotros nos sentimos que no somos aptos para predicar o para anunciar el Evangelio de Cristo. ¿Verdad? Nos da vergüenza. No, a lo mejor no tanta vergüenza. Como que se nos corta el ánimo y cómo le digo, y que no sé de qué manera tengo que abordarlo para anunciar el Evangelio de Cristo a otra persona. Usted tiene que tener esa capacidad. Dotarse de eso para que usted pueda predicar.
en el tiempo pasa, parece que eso va decreciendo, ¿no? Y ya el ímpetu de predicar el Evangelio se hace cada vez más pobre. Por lo menos yo lo percibo en esta ciudad, de tanta indiferencia, de tanta pasar de largo, que nada me interesa, porque todo es, para mí es algo indiferente, no me interesa. No hay un dolor en el corazón, ni una aflicción en el corazón por aquel que no conoce al Señor. Usted no está vibrando, no digo usted en primera persona, pero no se vibra con el Evangelio de Cristo para llevarle el mensaje a otro. Ocasiones tiene todo el día y es barra. Parece que yo conté un testimonio por la señora que me atiende en la notaría, que prediqué el Evangelio. Y cada vez que voy a la notaría, lo vuelvo a decir. Y me dice, no, si no me he olvidado del Señor, tampoco de usted. Y hacía tiempo que no la veía, fui hace como 4 meses, 5 meses atrás que no la veía. Y después fui y la encontré. Y me dio un abrazo a la señora. Que yo me puse medio nervioso, no porque hay un sentimiento de por medio, no, porque había mucha gente. Y me abrazó, y me dijo, y me dio un beso en la mejilla. Y yo oré por ella, se sanó, oré por su padre y se restauró. Ahí en la notaría. Hermano, no es necesario andar con la Biblia para predicar el Evangelio. ¿Usted conoce a Jesús? Hable de Él, no hable de usted. No hable de usted. Hable de Jesús. Que su sacrificio en la cruz Él murió por nuestras faltas. Y su sangre nos limpió de toda maldad. No tenga temor. Él le va a respaldar. Va a hacer abrir la boca. Y va Dios a usarlo para que comparta el Evangelio de Él. Nos dio un ministerio de la reconciliación. ¿Usted lo tiene? Usted que se siente pobrecito, que no tiene dones, que no tiene gracia, usted tiene un ministerio. A usted se le ha encomendado una tarea. Así que no deseche lo que Dios le ha dado. Dame lo siguiente. Este otro tema que me llamó la atención cuando estaba haciendo el estudio, reconciliados con la palabra, y me llamó la atención. Dame el texto. Dame el texto. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio esto es lo que tú me decías, que está todo de Dios, pero está vinculado a lo anterior pasaje, sí. El ministerio de la reconciliación. Él nos da la gracia para poderlo hacer. Él nos da los tiempos para poder compartir el Evangelio con otros. Dame la otra lámina. Con el ministerio. Esto también no deja de tener una importancia. Dame el texto. El 19 de Corintios dice que Dios estaba en Cristo, vale decir, nuestro Padre, reconciliando consigo al mundo. Mira, yo puedo entender esta figura como que el Padre estaba hablando con Jesús
poniéndose de acuerdo cuál iba a ser el plan divino para el mundo. Pablo maravillosamente lo explica de esta forma, ¿no? Que Dios estaba en Cristo, el mismo Padre estaba en el corazón de Jesús, de Cristo, reconciliando consigo el mundo. Es decir, al mundo entero, el Padre, Jesús, y el mundo entero estaba esperando la reconciliación que vendría por cuenta del sacrificio de Jesús. A lo mejor es un poco denso esto para que lo entiendan de primera, pero pueden darle usted una vuelta más en el 5:19 de Corintios, segunda. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Si esto no es menor. Quien anda con el corazón en aflicción y está en pecado su corazón, vive mal, vive angustiado. Yo escuché una vez decirle a un hombre que aquel que conoció al Señor y conoció la luz lo pasa muy mal en las tinieblas. ¿Pueden entender eso? El que conoció el Evangelio de Cristo y se aparta del Evangelio de Cristo y se va al mundo, lo pasa muy mal en la tiniebla. Es así. No se podría vivir una vida espiritual como la tenemos en el Señor en el mundo de las tinieblas. No olviden ustedes que Satanás tiene ejércitos de discípulos malévolos que lo único que les interesa es destruir la fe en el corazón de los hijos de Dios. Porque los que están perdidos, los tiene ganado el diablo. Pero ¿quién no tiene ganado el diablo? A los que hemos creído en el Señor. Y entonces nos pone palitos en el piso para que choquemos, obstáculos para que nuestra fe decaiga. El diablo trabaja así. Es una acción espiritual tremenda que el diablo tiene para afectar, o la estrategia que el diablo tiene para afectar el corazón de los hijos de Dios. Entonces había un acuerdo entre el Padre, Jesús, para el plan de la reconciliación con la humanidad. Y nos encargó, dice, a nosotros la palabra. Es decir, hermano, la palabra es esta. Esta es la palabra que ordena el mundo, que ordena el corazón de los hombres. La Biblia no sana ni perdona. El que sana y perdona es Jesús. Pero esto es un instrumento que Dios dejó para que nosotros siguiéramos instrucciones. Dame la siguiente. Reconciliados con la muerte y resurrección de Jesús. Dámela al texto. Aquí me gustaría detenerme un pelito más, porque si siendo enemigos, un enemigo es alguien que tiene un contrincante, alguien que discute con él, alguien que no está de acuerdo conmigo, se convierte en un enemigo. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Aquí habla de una conducta de enemigo en contra de Dios, en contra del Padre Celestial, ¿no? Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Aquí el Padre pone las cosas en su lugar y por la muerte de Jesús, mucho más, dice, estando reconciliados, seremos salvos
por su vida, por la vida de Jesús, por el sacrificio que hizo Él en la cruz. Por ese sacrificio somos salvos. La palabra salvo tiene que ver con el rescate. Usted fue rescatado de un riesgo inminente de que el diablo hiciera lo que quisiera con su vida. Pero usted fue rescatado. Es cuando hay un bañista en el mar y está en riesgo de muerte, el salvavidas va. Y incluso arriesgando su propia vida, llega hasta el lugar donde está el bañista ya casi al borde de la muerte y lo rescata. Ese acto extraordinariamente valiente significó que esa vida fue puesta a salvo. Fue salvada del riesgo de muerte. ¿Alguna vez en su vida pasó lo mismo? Usted tenía un riesgo de muerte, pero fue salvado, fue rescatado, tomado del riesgo de peligro de muerte y puesto bajo el propósito y la voluntad de Dios. ¿Se entiende esta parte de la salvación? Hoy día usted es salvo. Está libre de riesgo. El que está salvo no tiene riesgo. Y ejemplificando el asunto de una playa, cuando usted está al borde de la playa y el agüita le llega a los pies, no tiene riesgo. Pero cuando se mete al fondo del mar o más adentro del mar, usted los riesgos lo coge. Cuando el pecado abunda en el corazón del hombre y también en desobediencia en los hijos de Dios, hay un riesgo de muerte. Ese riesgo está inserto en nuestra vida. Así es que somos salvos por la vida de Jesús. Él nos dio la salvación. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en Dios, el Padre, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Salvación, reconciliación con nuestro amado Jesús. Ahí está el texto de Romanos 5, 10, 11, para que ustedes lo puedan ir meditando también, estos textos extraordinarios. Dame la última, creo que es la última. Este tema lo dejé al final, pero comencé al principio, hablando de la cruz. Pero quiero rematar con esto. Dame el texto. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Se dan cuenta que será imposible agradar a Dios si nosotros mantenemos enemistades entre nosotros? Matando, dice, las enemistades. Matándola es morir. Crucificar la maldad. El Señor perdone nuestros pecados y nuestras faltas. La cruz, el madero donde Cristo fue crucificado, nos permitió reconciliarnos con Él y con el Padre. Que el Señor añada lo faltante de esta prédica en sus corazones y que guarde su vida de los riesgos de no tener conductas reconciliadas, que no haya en nosotros, en nuestro corazón,
la irreconciliabilidad. Actuemos para amarnos y respetarnos como hijos de Dios. Dios bendiga su vida. ¿Puedo orar? Señor, te damos gracias por este tiempo de comunión. Sé, Señor, que esta palabra es mucho más amplia, tiene mucho más contenido, pero, Señor, era lo que había en este día y pusiste tú en mi corazón para compartir con mis hermanos. Amado, yo te ruego que nos guíes en todo lo que hemos de hacer durante esta próxima semana, o esta semana que ya comenzó, hoy día comienza la semana. Guíanos tú, Señor, y danos una conducta de reconciliación, porque nos has entregado un ministerio de reconciliación para con muchos otros que te conozcan. Te doy las gracias por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias.